qué llamamos aztecas a esa civilización que estuvo asentada en el centro, en el corazón de lo que ahora es México? ¿Por qué se le llama azteca? En primer lugar, recordemos que ellos pretendían o creían que venían de un lugar llamado Aztlán, así, no Aztlán, Aztlán. Todas las palabras náhuatl son graves, no agudas. Bueno, salvo algunas raras excepciones, que es precisamente porque pueden indicar alguna situación ahí en el idioma, pero por lo general todas las palabras náhuatl son graves, no agudas y tampoco esdrújulas. Para que nos entendamos, pensemos de esa manera, que todas las palabras náhuatl son graves. Entonces, Aztlán es el lugar de donde pretendían venir los antiguos habitantes de el centro de México, por eso se le llamaba aztecas. Azteca pues simplemente significa gente de Aztlán, gente que habita en Aztlán, es el gentilicio. Cuando los aztecas salieron de ese lugar de Aztlán, pues fue por orden de Huitzilopochtli, que era el dios de ellos y que les ordenó salir de ese lugar. Todavía siguieron ellos llamándose aztecas a sí mismos un tiempo, hasta que el dios, según lo que ellos dicen, si hemos de creer a los escritos, a las crónicas, hasta que el dios les puso otro nombre, los rebautizó ahora como mexicas o mexitin más bien. Entonces ya podemos decir que ellos dejan de ser aztecas y es el principio de que ahora se les llamará mexicas. O en ese momento en que estoy hablando, pues se puede decir que eran los azteca mexitin, como ellos decían, pero ya eso viene a ser el momento en que se iban a convertir en los mexicas. Mexicas, ¿qué significa? Pues ahí hay un debate, porque hay muchas versiones. Algunas dicen que viene del hecho de que Huitzilopochtli se hacía llamar Meshi. Sin embargo, también hay algunas cosas que pudieran no ser totalmente consistentes con esa versión. Luego, pues es algo que no hay mucha seguridad por qué se llamaban mexicas. Simplemente sabemos que ellos a sí mismos se llamaban mexicas. Esa civilización que conocemos y que todo el mundo conoce, y en los libros, en los videos, en los documentales se menciona como los aztecas. Y creo que los aztecas o los mexicas han sido víctimas de un menosprecio, porque el hecho de que los mexicas hicieran o tuvieran rituales tan fuertes, tan violentos, y en los que estuviera involucrada mucha sangre y muerte de mucha gente, pues hace que muchas personas puedan considerar que los mexicas eran gente salvaje. Sin embargo, ya habrá un momento en que podamos hablar de la civilización azteca. A mí me parece que los aztecas eran algo así como el futuro de la civilización americana, y cuando digo americana me refiero a todo el continente, desde el sur hasta la parte más extrema en el norte. ¿Por qué? Pues porque los aztecas tenían todo, se puede decir que tenían todo, mientras que en otros lugares se tenían ciertas cosas buenas en cuanto a cultura se refiere, pero los aztecas parece que tenían todo, lo tenían absolutamente todo para poder ser considerados, yo creo que la civilización que llevaba la delantera. Desde luego que había muchas civilizaciones en toda América, todo el continente americano. Hubo civilizaciones prodigiosas que
no hacen fácil el poder decir esta fue la mejor. No se puede decir eso, no se puede decir tal cosa, pero sí podemos, mediante un análisis de los elementos con que contaba cada civilización, pues pensar cuál en ese momento, en determinado momento, podría haber sido la que llevaba la delantera o la que representaba algo así como el futuro de la civilización en el continente o de la cultura en el continente. Y en este caso, cuando llegaron los españoles, yo estoy seguro de que los aztecas eran los que pudieron haber tenido ese papel, haber estado en esa situación, y que lamentablemente se vio interrumpida por dicho evento, por la conquista. Ahora, claro que los mayas fueron posiblemente la civilización más avanzada que hubo en el continente americano. Sin embargo, hay razones para creer que los aztecas pues eran el futuro para América en cuanto a cultura y en cuanto a civilización. Y hace rato que decía que los mayas pudieron haber sido los más avanzados, pues me refiero tan solo, por ejemplo, la escritura, las matemáticas mayas, todo eso, pues ponían a ellos, a los mayas, en la cúspide. Y eso, los mayas antiguos. Y recordemos que los mayas no eran en sí un grupo de personas, eran muchos grupos de pueblos que ahora nosotros conocemos como mayas, pero en realidad eran muchos y eran independientes, no dependían uno de los otros ni se consideraban a sí mismos como si fueran una sola civilización, un solo reino, un solo imperio. No es así. Los aztecas en cambio sí eran un pueblo, eran una civilización muy específica, y sabemos que ellos al llegar a cualquier lugar pues se adueñaban de muchas cosas, entre ellos pues la cultura, el arte, cosas de conceptos religiosos, objetos, todo tipo de costumbres. Entonces por ahí va el asunto de que los aztecas lo tenían todo. Pues cómo no iba a ser si fue algo grande realmente lo que ellos lograron como imperio. Ahora, esto de que si acabo de usar la palabra imperio, eran un imperio, la palabra imperio sería aquí correcto utilizarla. Pues yo creo que sí. Realmente, si nos pusiéramos muy rígidos en cuanto a la palabra, lo que significa, lo que implica la palabra imperio, es probable que fuese dudoso llamarles imperio. Sin embargo, su manera de comportarse, de ir conquistando todo, irse adueñando de todo, tener un control sobre todo, era ciertamente el comportamiento que tiene un imperio. Si cuestionamos el término imperio para los aztecas o para los mexicas, de pronto, incluso cuando estamos haciendo la aclaración de que no eran aztecas sino mexicas, aún así se nos escapa de pronto llamarles aztecas. Y bueno, es que la costumbre, pero no me parece que sea malo. Simplemente sí hay que estar conscientes de que aunque a veces se nos va el decirles aztecas, pero sabemos que nos estamos refiriendo a los mexicas. Entonces, ¿los aztecas eran un imperio? Sí. ¿Los mexicas eran un imperio? Sí. Sí eran un imperio. Si cuestionamos que fueran un imperio, también tendríamos que cuestionarnos si los Estados Unidos han sido un imperio. Propiamente dicho, si buscamos tal vez todo lo que implica, nos ponemos a investigar qué implica ser un imperio, probablemente diríamos que los Estados Unidos no son, o no han sido, o no fueron un imperio. Pero
la verdad es que claro que lo han sido y lo siguen siendo hasta el momento, que tal vez ya van en decadencia, pero siguen siendo un imperio, se comportan como tal, y como dice el dicho, si camina como gato parece gato, maulla como un gato, pues es un gato. Igual a sí mismo los Estados Unidos, y en este caso los mexicas, ese grupo del que estamos hablando, que estuvo asentado hace varios siglos aquí en el centro de México, pues también se comportaba totalmente como un imperio. Entonces era un imperio, y ya lo vamos a platicar con más calma también en un video especial, porque cuando empezamos a hablar sobre un tema, pues es como una cadenita, vamos de pronto encontrándonos con otras historias, vamos hilando un tema con otro, y si nos fuéramos estacionando en cada tema, pues no terminaríamos de hablar durante muchas horas. Pero lo que vamos a hacer es que cuando nos encontremos con un tema interesante, pues simplemente lo vamos a tratar muy superficial, y en su momento le vamos a hacer su tratamiento especial. Vamos a hablar de manera más calmada de cada tema cuando éste así lo requiera. Entonces, ahí está claro el por qué los aztecas más bien deberían ser llamados mexicas. Y luego, ¿por qué se les llamaba aztecas? Ya dije por un lado que porque venían de Aztlán, pero ¿qué es Aztlán? Aztlán se supone que es un lugar al norte de la actual Ciudad de México, según lo que se entiende de los escritos que dejaron los mexicas. Este lugar estaba al norte. ¿Y qué significa Aztlán? Aztlán significa algo así como lugar de garzas, o lugar donde hay muchas garzas. Aztatl es la palabra garza, y tlán es de abundancia. Aztatl, garza. Las garzas son blancas, entonces algunos lo podrían traducir como lugar de garzas o lugar de la blancura. Y también este último significado es bastante aceptable, porque si leemos lo que pasó cuando se supone que los antiguos, los abuelos, encontraron el lugar donde habían de asentar su ciudad, México Tenochtitlan, pues tiene que ver mucho el color blanco. Entonces, como que fue una recreación la Ciudad de México Tenochtitlan de Aztlán. Entonces sí tiene que ver mucho la palabra Aztatl, blanco, garza. Era como si aquí en México se quisiera hacer un duplicado de Aztlán. En lugar de las garzas, lugar de lo blanco. Y vemos que ahorita, hablando de blanco, que los aztecas en realidad tenían unas ideas muy parecidas a lo que ahora consideramos bueno, malo, la moral. Entonces ese blanco seguramente significaba algo positivo. Es por eso que digo que tiene mucho que ver con los conceptos de ahora, porque a veces la gente, los amantes de la cultura mexica, a veces suelen decir que los aztecas o los mexicas tenían conceptos muy diferentes, y sí, pero la verdad es que hay más coincidencias de las que pudiéramos creer en su pensamiento con el que tenemos ahora. Es mucha la coincidencia en varios temas, pero pueden hacer sus comentarios ahí en la parte baja de los videos, a ver qué opinan, o si tienen alguna otra interpretación, algún comentario. Casi siempre salen los mismos comentarios.
la verdad ya casi lo sabemos de memoria, pero eso es bueno porque entre más repitamos las cosas, más no se nos quedan grabadas. A todos nos enriquecen los comentarios, incluso el debatir algunas ideas, discutir algunas maneras de pensar, pues está excelente, es excelente y está muy bien. Así que yo espero comentarios, interpretaciones, otras maneras de pensar, y vamos a ver qué dicen los comentarios.